Vamos a orar. Bendito Señor, te alabo y te glorifico hoy en esta tarde por esta gran, Señor, oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de poder reconocerla, Señor, como el fundamento, como la revelación especial que tú has dado para que todo hombre te conozca y conozca a tu Hijo Jesucristo, que tú lo has enviado para la salvación de nuestro pecado, para la salvación de nuestra alma, debido a nuestro pecado. Señor, quédate con tu pueblo hoy en esta mañana, que tu palabra, Señor, actúe conforme a la necesidad que cada uno tiene. Buscamos, Señor, que tu palabra sea explicada, sea predicada de manera real, como tú la has puesto, Señor. Dame sabiduría, Señor, dame valentía para hacerlo, pero, Señor, que tu nombre y el nombre de Jesucristo hoy en esta tarde sea glorificado, porque Él merece toda la gloria y toda la honra, y a Él oramos. Amén. Continuamos, hermanos, con el estudio o con las predicaciones de Génesis. Hace 2 domingos terminamos el libro de Génesis 6 y hoy continuamos con el capítulo 7. Y en contexto, para aquellos que no estuvieron en aquella ocasión, vimos que Dios le dio una orden a Noé de construir un arca, una embarcación. Y la Biblia no lo dice, pero se tardó Noé aproximadamente entre 100 y 120 años en hacerlo, en construirlo. Esta arca que Dios le mandó a construir a Noé, hermanos, sería en la cual Dios mismo preservaría la vida humana y preservaría la vida animal. Y es importante, hermanos, que conozcamos el contexto, porque es donde Dios ahí demuestra su poder, que para Él nada es posible. En dónde se estaba realizando esta construcción. No lo especifica la Biblia, pero lo que sí especifica es que estaba lejos del mar. Estaba lejos del mar, ¿sí? Donde fue construida. Y lo podemos ver debido a la situación geográfica donde vivía Noé. Ahí la Biblia lo dice. ¿Dónde estaba Noé habitando en ese momento? Y haga de cuenta, hermanos, como ejemplo, es como si hoy, en este momento, en nuestra historia, en nuestra vida actual, el día de hoy alguien construye una embarcación de las dimensiones que, si recuerda, sacamos un ejemplo de más o menos de los metros que tenía esta embarcación. Es como si hoy, hermanos, hoy se pone alguien a construir un arca con este tamaño, ya sea a un lado del Cerro de las Noas, ahí donde está el Cristo, o abajo. ¿Qué diría usted, hermanos? Hablaríamos del loco, de esa persona que estuviera construyendo ahí ese barco, diríamos, no tiene sentido. No hay un mar cerca. El mar más cerca pues está de Mazatlán o acá para Tamaulipas. Imagínense los kilómetros. Se puede construir, pero no hay mar cerca, ¿sí? Y aquella persona podría decir, no, pues es que la estoy construyendo para moverla a estos mares. Pues no, hermanos, con el tamaño que veíamos es imposible que se pueda mover. En la empresa en la que Dios me ha permitido trabajar, se construye una caja del camión, más o menos, es toda esta área del templo para construcción de minería. Imagínense el tamaño. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo la construyen o cómo la envían? La envían en partes. Y ya estando en la mina, ya se termina de construir esa caja, la pura caja, donde va todo el material. Entonces, si llegásemos a pensar que en ese tiempo, no, pues Noé la está construyendo para moverla
al mar, pues es imposible, no tenían los recursos para hacerlo. ¿Sí? Y si lo pensamos el día de hoy, que se hiciera esa embarcación, pues sería muy costoso y no tendría ningún sentido hacerla. Pero la idea, hermanos, de esta embarcación, si recordamos el domingo, hace 2 domingos, no era para ese fin, que trabajara como un medio de transporte. La idea de esa embarcación era salvar a Noé. Porque Noé fue el único que fue hallado justo. Pero Dios, quien instituyó la familia, y siendo justo Dios, pues no iba a estar en contra de su palabra. Y Dios decide salvar también a su familia. Pero por causa de Noé, de la fe de Noé, y porque Dios vio y dio gracia a él. Dios le dijo a Noé: construir esta arca para salvarte a ti y a tu familia del diluvio, que vendría. Y como consecuencia, pues toda la tierra se iba a inundar. De tal manera, hermanos, que no importaba dónde estuviese el arca. Donde estuviese, hermanos, la tierra se iba a inundar, se iba a cubrir de agua, y en ese lugar donde fue construida el arca iba a flotar. Iba a servir para lo que fue construida. Salvar a Noé y por consecuencia salvar a su familia. Entonces, en este capítulo 7, hermanos, el arca ya está lista, ya está finalizada. Transcurrieron en esos 120 años, yo lo veo como plazo. Dios sabía cuánto se iba a tardar Noé solo. Me imagino que le ayudaban sus hijos y sus nueras a construirla. Pero para mí fue un plazo, no lo dice la Biblia, estoy diciendo yo, donde Dios, hermanos, le da oportunidad al hombre de ver la salvación de Dios que está proveyendo, de escuchar su palabra. 120 años, hermanos, que la humanidad vivió antes del diluvio para escuchar el mensaje que Noé daba de arrepentimiento y ver lo que estaba construyendo. En 120 años. Y son estas 2 grandes señales, hermanos, que tenemos que tener en nuestra mente el día de hoy, porque siguen siendo las mismas. ¿Quién es el arca hoy? Y su palabra sigue siendo la misma. Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. El mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. Jesucristo, como escuchábamos hoy en el estudio, el sacerdote, el único sacerdote que limpia de pecado y que nos intercede por nosotros ante Dios. En esas dimensiones, hermanos, el arca le queda pequeña a Jesucristo. Pero el hombre no vio en ese tiempo, y el hombre el día de hoy no ve esas señales. No ve, hermanos, que pronto sobre la humanidad va a venir una catástrofe. Así como Noé predicó que habrá destrucción, hermanos, Jesucristo va a venir por segunda vez. Y habrá destrucción. Habrá destrucción. Noé, dice la palabra de Dios, que era pregonero de justicia, que pregonaba el mensaje verdadero de Dios, como él le dijo. El contenido de esta enseñanza, hermanos, fíjese lo de Noé en ese momento era hablar de justicia en una época cuando la tierra estaba llena de corrupción y de violencia. Salud. Lo mismo el día de hoy. Lo mismo el día de hoy, y lo mismo se debe predicar todos los días, todos los domingos en los púlpitos, hermanos.
¿Sabe que no hay cosa más, una cosa que se pueda anteponer de una manera más abierta a la justicia de Dios? Que la violencia, que el homicidio, que la corrupción. Es antagónico a la justicia. E imperaba en ese momento. Y por eso ese mensaje de Noé era pertinente, hermanos, como el día de hoy. Vivimos en una época de corrupción, de maldad, de homicidios. Ahora muchos homicidios se cubren. La palabra de Dios dice que sea hombre, sea mujer, es homicidio. Ahora muchos homicidios que ejecutan mujeres sobre otras mujeres, los gobiernos los esconden. Sigue siendo un homicidio, sigue atentando contra la imagen de Dios, distorsionada cuando están en pecado, pero sigue siendo un homicidio, hermano. Ese mensaje de Noé a los hombres en ese momento y a los hombres en este día, hermanos, pone la mano en la llaga, que nos duele. No nos gusta que nos hablen de nuestra condición, de nuestro pecado. Pero Noé proclamaba la justicia en medio de un mundo que estaba en enemistad con Dios y que hoy estamos enemistados con Dios. Si no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y cambiamos ese rumbo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Mire lo que dice el versículo 1. No sé si lo puse en Nueva Traducción Viviente o no, pero me gustaría que lo leyeran en Nueva Traducción Viviente. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La razón, hermanos, por la cual el Señor ahora preserva la vida de Noé y la de su familia, que es por causa de Noé, es porque él es el único hombre a quien Dios ha encontrado justo. Es interesante, hermanos, porque Dios no le dice, trabajaste mucho, 120 años construyendo el arca y 120 años predicando, 120 años tal vez soportando a los hombres, las burlas, las calumnias, las maldiciones por tantos años, y por esa labor te voy a salvar. No, hermano, no fue por eso. Y esa salvación sigue siendo el mismo el día de hoy. No son por tus obras, no son por el tiempo que tengas aquí en la iglesia. Y puedo tener 40, 50 años, toda mi vida, gracias a Dios, tengo 52 años. Y yo hace 15 años realmente conocí al Señor. No es por eso. Tampoco es por el trato que tienes hacia los hombres, que eres muy bueno con los hombres, ni porque cuidas a tu familia, que no es malo tener buen trato ni amar a nuestra familia, pero no es en lo que Dios ve al hombre para salvarlo. No es por eso. Le dice, entra tú y tu familia porque tú eres el único hombre que he encontrado justo. Ni tus hijos, ni Cam, ni Jafet, que eran hijos de Noé, hermanos, ni ellos habían encontrado los había encontrado el Señor justo. Lloro por mis hijas y por mi hijo, para que Dios tenga misericordia de ellos. La salvación es personal, hermanos, y yo no puedo estar viendo por ellos. Puedo orar por ellos y tengo que hasta cierto punto disciplinarlos conforme dice la palabra de Dios, pero el que los va a traer es Dios mismo. Ellos no habían encontrado o habían sido encontrados justos al Señor, ni la esposa de Noé, ni las nueras de Noé, lo dice claramente el pasaje. Eres el único hombre que he encontrado justo en esta generación, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este llamado, hermanos, nos recuerda el llamado
que el Evangelio hace a los pecadores el día de hoy. Cristo es el arca, en quien solo podemos estar seguros cuando se acerca la muerte y el juicio, y eso téngalo en su mente. Va a haber muerte y va a haber un juicio inmediato. No somos eternos. Dios nos va a llamar cuando Él quiere. Noé fue considerado justo no por su propia justicia, sino como un heredero de la justicia que es por fe, y así lo leímos en Hebreos, si recuerda, 11:7, no lo vamos a leer el día de hoy. ¿Sí? Si la familia de Noé, hermanos, se salvó al entrar en el arca, fue por la gracia de Dios que tuvo hacia Noé. La familia no era justa, la familia de Noé, y es importante aclarar también que no eran como todos los demás que estaban ahí, los que vivían en esa época. No eran personas asesinas, perversas, como en esa época, hermanos. No, eran hombres que no anduviesen en actos depravados, como abundaba en esa ocasión. Pero tampoco llegaban al nivel de justicia e integridad que Dios demanda para hallar gracia. Noé era el único, y por él Dios hacía extensiva la salvación a su familia, a sus hijos, a sus nueras. Es por el pacto, hermanos, en el versículo 6, creo que versículo 25, Él habla del pacto y le dice a Noé, hace un pacto con Noé. Él había hablado con Noé. Pero esto mismo, hermanos, que estamos viendo hoy con Noé, lo vamos a ver si Dios quiere más adelante, en este mismo libro de Génesis, cuando se nos habla de cómo el Señor salva más adelante a una familia que vivía en unas ciudades llenas de pecado y perversión. ¿Se acuerdan qué ciudades eran? Sodoma y Gomorra. Y esto lo trae, llega hasta el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, ahí en su capítulo 2, si lo pueden buscar, versículo 7, el apóstol Pedro dice: y libró al justo Lot, abrumado por las nefandas conductas de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La perversión, la corrupción se va moviendo época tras época, hermano. Y no va a cambiar. Si Dios no tiene misericordia de los hombres. En esta parte de la Escritura, Dios decide la destrucción de estas ciudades y libra a Lot, hermanos. Pero Lot no viene solo. Dios nuevamente, fiel a su palabra y a su pacto, guarda la familia. Como ahora lo que se busca es desintegrar la familia con las ideas feministas de tu cuerpo, mi decisión, y yo puedo matar al bebé cuando yo quiera, aunque esté en mi vientre. Y aún ya hay leyes que aún ya recién nacido, si no lo quiero, lo pueden asesinar. Pero Dios es justo y Dios decide salvar a las familias, hermanos. Viene su esposa y vienen sus hijas con Lot. Y de igual manera no eran mujeres que tuvieran el corazón de Lot. Y eso lo vimos muy pronto, cuando la mujer de Lot no fue salva. Su corazón estaba en la ciudad. Tan es así que decidió ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho: salgan y no volteen. Pero el corazón de la esposa de Lot estaba en esa ciudad, hermano. Y ella murió ahí, en la destrucción, convirtiéndose en una estatua de sal. Si Dios quiere, lo vamos a estudiar más adelante. Dios está salvando a la familia de Noé porque es un hombre justo.
Y eso significa, hermanos, que la justicia que nosotros debemos practicar es algo que tiene un valor inmenso para el Señor en todos los aspectos de su vida. Justicia, justicia. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, quiero hablar esto referente a la familia y cómo Dios salva a la familia. Pero mira a ver lo que dice esta carta, 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 12. Lo quiero ligar con la salvación del Señor. Versículo 12 dice, y a los demás yo digo, dice él, no dice el Señor, pero recuerden que la Escritura fue inspirada por Dios, pero el apóstol Pablo está siendo honesto, dice aquí, esto yo lo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, acuérdense, está hablando hermano de una persona, hombre, varón, creyente. Si un hermano creyente tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y luego va la contraparte. Versículo 13, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y el hombre que no es creyente consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pablo, hermanos, aquí habla de hombres y mujeres casados con incrédulos. Quiero aclarar algo, Dios no se contradice en su palabra. Dios dice que no hay relación entre las tinieblas y la luz, hablando del matrimonio y la unión entre hombre y mujer. Si eres una mujer soltera, Dios te dice, no te cases con un incrédulo. Si eres un joven soltero, no te cases con una incrédula. Y eso tiene que ver mucho, hermano, de contexto también para estas personas que están en ese estado de soltería, con quien andan de novios. Si desde ya empiezan con novios incrédulos, hermano, pues ¿por qué quieren a un novio? Pues para buscar una relación formal y buscar el matrimonio. Entonces, si no es así, pues tampoco es correcto que anden con alguien nada más por andar o pasar un tiempo. Porque habla la Biblia también sobre las necesidades que como hombres tenemos, hombres y mujeres, hablando en la sexualidad. Entonces Dios no se contradice. Yo te dije a ti no te cases con incrédulo, bueno, está bien, me desobedeciste, pero no lo dejes, no lo abandones. Si esa persona incrédula quiere vivir contigo y está de acuerdo en tu fe, no lo abandones. No se separen, porque mire el versículo 16 de ese mismo capítulo, hermanos, aquí está la promesa de Dios. Versículo 16 de 1 Corintios capítulo 7. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Mire la bendición de Dios. Aún en el pecado, Dios es fiel en su pacto. Dios quiere que la familia esté unida. Dios no es un hombre que va a destruir la familia. Porque la justicia de uno, hermano, la gracia puede llegar a la familia. Si usted es una mujer que su esposo no es creyente, por la justicia suya, hermanos, puede llegar la salvación a su marido. Y si tú eres una mujer, un hombre que tu esposa no es, pero tú eres justo,
la salvación puede llegar a tu esposa. Y también tenemos otro caso. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipos? Y ahí lo vemos en Hechos, capítulo 16, 25. Si lo pueden seguir ahí en sus Biblias, dice el versículo 25. Y quiero leer todo el contexto, hermanos. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. El versículo 26, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero, que estaba dormido, despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Y sacándolos afuera les dijo, el carcelero les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aquí está hablando al carcelero, el contexto es al carcelero. Pero Dios puede tener misericordia por nuestras familias y oramos que sea misericordioso también con la nuestra como lo fue con el carcelero. El carcelero, hermanos, había sido transformado. Pero ¿qué dice? Que estaban en el versículo 27, ¿qué hacían Pablo y Silas? Orando y cantando himnos, y hasta los presos los escucharon. ¿Por qué no salieron huyendo los presos? Por el poder de Dios. Este carcelero, hermanos, se convirtió, su ser fue transformado en un testimonio de gracia de Dios, ahora en el hogar de él, con su esposa y con sus familias. Él formaba una familia. Por eso Pablo y Silas les dicen, serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos sostener una vida de integridad, de acuerdo a la palabra de Dios, de pureza a la palabra de Dios, de justicia por la gracia de Dios. Hoy, hermanos, tú y yo vivimos en una época similar, y si no, puede ser posible hasta peor, porque hoy hay muchos avances tecnológicos que antes no había. Vivimos en una situación similar a la de Noé. Tú que has nacido de nuevo, hermano, puede ser que seas el único justo en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu escuela, donde te desenvuelvas. Puede ser que seas el único justo. Y en medio de toda la mentira, en medio de toda la hipocresía, la corrupción, la maldad hacia la palabra de Dios, hermanos, que hay a nuestro alrededor y hay dentro de la iglesia, nosotros debemos actuar en justicia para que seamos agradables a Dios, que es un Dios justo y un Dios soberano. Versículo 2. De todo animal limpio, toma contigo 7 parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. No explica aquí, hermanos, cuáles son los animales puros e impuros. Pero al igual que cuando estudiamos Génesis 2, cuando Caín y Abel van a ofrecer sacrificio, tampoco se nos dice quién enseñó a ellos a ofrecer sacrificio. Entonces se deduce que la educación que Dios, el conocimiento que Dios transmitió a Adán y a Eva, entre ellos era el sacrificio, después de que Dios les mostró cuando mató el animal y que los vistió,
porque el hombre se quiso vestir como él quiso. Se quiso justificar, quiso limpiar su pecado con vestirse con sus propias obras. Pero Dios le dio y le dijo, no, toma las pieles de estos animales. Dios hizo el primer sacrificio en ese momento. Se deduce que de ahí Adán y Eva enseñaron a Caín y a Abel a ofrecer sacrificios. De igual, se deduce que de ahí Dios les dijo cuáles son los animales para el sacrificio, no que sean impuros como tal los podemos tener en nuestra mente. El cerdo, el pueblo de Israel al día de hoy lo tiene como algo impuro, pero ¿sabe qué es de los más saludables para nuestra salud, para nuestro cuerpo? Todos los aceites que nos venden es lo peor que puede usted hacer el cocinar. La manteca de puerco es lo más saludable. Entonces ante Dios no hay, Él lo dijo, no le llames impuro a lo que yo cree, pero en este caso Dios definió qué animales son para su sacrificio. Y lo está poniendo de esta manera. Versículo 3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y hay que fijarnos, hermanos, poner mucha atención de lo que se hacen de los animales que deben de entrar en el arca. Es muy repetitivo por parte del Señor. Y lo va a decir más adelante. El Señor en cada momento está diciendo que la vida animal tiene que ser preservada por el arca. Y ahorita vamos a ver por qué. Que entren en las arcas. Son muchas las veces que Dios dice que los animales deben de entrar. Es decir, son muchas más veces las que dice Dios que entren los animales, que entren pajaritos, que las veces que dice que Noé tiene que entrar en el arca. Y eso nos habla, hermanos, de una verdad y que es para lo que significa la creación de Dios en todo. No solamente es el hombre, sí es la corona de su creación, pero Dios también cuida de los animalitos, cuida de las plantas, cuida de todo lo que Él creó. Tiene un valor mucho más grande, hermanos, de lo que muchos de nosotros le damos. El cuidar la creación, no le damos esa importancia, hermanos. Pero hay una constante en la Biblia, y es que el tema de la creación de Dios, a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis que estamos estudiando hasta el Apocalipsis, este tema de la creación está siempre ligado al tema de la salvación. Dios nunca habla de salvación, sino habla de la creación y de la preservación de la creación. Habla de la glorificación de los hijos de Dios, pero también habla de la liberación de la creación, de la vanidad a la cual ha sido sujeta por causa del pecado. Génesis 3, ¿se acuerda cuando estudiamos que Dios maldijo la tierra por el pecado de Adán y Eva? Son elementos, hermanos, que van en paralelo, la creación y la salvación, la liberación del pecado a la cual ha sido sujeta la tierra. Y el profeta Isaías habla acerca de esto cuando hace la promesa de que nacerá un hijo. En Isaías 9, él dice, el versículo 6, porque un niño hijo nos es dado, un niño nos es dado, es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este hijo, hermanos, dice profeta Isaías, dice, yo creo cielos y tierra nueva. Sigue hablando de una creación, ligando nuevamente el tema de la salvación con la preservación y redención de toda la creación. En Apocalipsis se habla de una nueva Jerusalén, donde el hombre nacido de nuevo morará
con Dios. Dice el apóstol Juan, dice, he aquí vi cielos nuevos y tierra nueva en la consumación de la salvación. Creación nueva, hermanos. Es la salvación de la humanidad redimida, pero también es la salvación de la creación de Dios. Y hermanos, quizás no haya un pasaje de la Biblia donde se muestre más claramente esta nota, en esa estrecha relación que hay entre la redención del hombre y de la creación, como la que estamos considerando el día de hoy en el arca de Noé. Porque es la misma arca donde Dios salva al hombre y salva la creación, entrando los animales en ese lugar que Dios destinó para preservar la vida. Ambos, el hombre y los animales, compartiendo el mismo medio de salvación, siendo preservados del mismo juicio, y que a su vez, hermanos, terminando el diluvio, el hombre pueda poblar de nuevo la tierra, pero que la creación de Dios también sea preservada y vuelva a poblarse de animales y de pájaros, siendo así guardada la creación por Dios mismo. Y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 22. Ahí dice que así como nosotros aspiramos a ser glorificados, de igual manera la creación gime, sometida a dolores de parto. La creación también quiere ser liberada del pecado, porque anhela ser glorificada al igual que usted y yo, hermanos, como hijos de Dios. La creación está esperando la glorificación suya y mía, porque la naturaleza, la creación, sabe que cuando nosotros seamos glorificados, ella también será redimida de la maldición de pecado a la cual está sometida el día de hoy. Y tenemos una responsabilidad delante de Dios, hermanos. Nos ha delegado una mayordomía de su creación. No somos los dueños, somos mayordomos de la creación. Y cada uno de nosotros tiene que reflexionar y actuar y cumplir la responsabilidad que como cristianos nos corresponde. De entrada, no tirando basura. Es triste, hermanos, que como la ciudad de Torreón y ya la mayoría del pueblo mexicano, una constante es la basura. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. El arca ya estaba lista, hermano. Ya tenía el alimento en su interior para Noé y su familia y para los animales que estaban ahí ya dentro del arca. Y Dios le dice a Noé, te toca entrar a ti. Entra con tu familia. Y Noé con su esposa, con sus hijos y sus nueras, y Dios mismo, hermanos, cierra la puerta. Y la Biblia dice, cuando Dios cierra la puerta, nadie puede abrir. Espero en darme a entender qué quiere decir esto. Cuando tú llegues a morir, hermano, ya no hay marcha atrás. Es hoy que Dios te está dando la oportunidad de reconocerle y reconocer tu pecado. Pero ¿qué ocurre, hermano? ¿Qué ocurrió? Entraron al arca y no pasó nada. Y terminó el primer día y no pasó nada. Terminó el segundo día y no pasa nada. Noé adentro y su familia, sus esposas, sus nueras, sus hijos y todos los animales. Llega el tercer día y no pasa nada. Y dentro del arca pues tienen que consumir alimento. Va a decir Noé, oye, pues nos vamos a comer aquí, ya llevamos 3 días, estamos comiendo y consumiendo, ¿qué va a pasar? Esto lo estoy poniendo yo,
Pero por eso habla de la fe de Noé, no lo dice. Pero usted, ¿qué haría, hermano, estando encerrado en un lugar así? ¿Qué pensaría? Llegó el cuarto día y no pasó nada. Llegó el quinto día y no pasaba nada. Llegó el sexto día y no pasaba nada. 6 días y empezó a transcurrir ese sexto día. Y afuera la vida continuaba igual. ¿Se imaginan los que estaban afuera? La gente seguía en sus perversiones. Seguía trabajando, seguía robando, seguía matando, seguía adulterando, seguía fornicando, ¿sí? Seguía, como decía el Señor Jesucristo, casándose y dándose en casamiento, en el caso del tiempo de Noé, comprando, vendiendo. El sol seguía apareciendo, hermoso, cada mañana, y no ocurría nada en esos 6 días que ya estaban transcurriendo, estaba por el 7º día. Quizá, hermanos, esos días fueron la prueba mayor para Noé en la fe hacia Jehová, hacia Dios, en ese tiempo. Ya los de afuera ya estaba, la puerta estaba cerrada. Muchos dicen, no, es que Dios todavía en esos 7 días les dio oportunidad de arrepentirse. No, la puerta se cerró. Si alguien muere, se terminó la oportunidad, no hay. Y así hay cuando muere Lázaro, el rico y el mendigo, que le dice el rico, déjame ir con mis familiares para decirles, no, ya no hay, que escuchen a los profetas, ¿sí? Que escuchen la palabra de Dios. Entonces ya no hay oportunidad. Estos 7 días, hermanos, habla de la fe que Noé vivió adentro. Imagínense a la esposa adentro, en contra de Noé, a sus nueras, en contra de sus hijos. ¿Por qué nos veniste a encerrar aquí con estos animales, con este olor de animales aquí adentro? Estaban ya dentro del arca. Dios los había encerrado, hermanos, y no ocurrió nada, pero vemos la fe de Noé, quien sabía que Dios le había hablado y que sabe que Dios no miente. Si usted es un cristiano regenerado, sabe que Dios no miente. Y como leímos el Salmo 106 y leímos la oración de Daniel, Dios cumple su palabra. Por eso dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios no juega, hermanos. Dios no juega. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Este es el versículo 7. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Toda la familia estaba ahí dentro del arca para salvarlos del agua del diluvio. Y nuevamente menciona a Dios a los animales. Versículo 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Entraron en pareja, hermanos, su macho y su hembra. Ya dijimos qué quiere decir Dios con esto hace 2 domingos. Tal como Dios se lo había mandado, se vuelve a repetir lo que Dios decreta sobre los animales, pero ahora ya están dentro del arca. Y dice el versículo 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Cuando terminaron, hermanos, los 7 días, comenzó a llover, a caer agua sobre la tierra, a salir agua por debajo de la tierra. Si recuerdan, hermanos, en los capítulos anteriores, antes del diluvio, no había llovido. Dice que la tierra la regaba un rocío. Por lo tanto, lo que Noé había anunciado es algo
que el hombre en ese momento no había visto. Habría un diluvio, preguntaba Noé. Imagínense a la gente, ¿y qué es eso? ¿Qué es el diluvio? ¿Cómo que va a caer agua del cielo? Eso nunca lo habían visto. Pero esos 7 días de espera, hermano, dentro del arca, fueron los días que la gente estuvo más en contra de Noé. Y empezaron a maldecirlos y tal vez a decirle, no ha pasado nada. Pero el 7º día, hermanos, las aguas del diluvio comenzaron a caer y a salir de la faz de la tierra. Y sería una lluvia, hermanos, que no se detendría por los siguientes 40 días. Hace poco una hermana, hace que llovió, no sé, 1 mes o 3 semanas, fuerte, gracias a Dios que llovió. Y esta hermana dice, ay no, qué feo se puso, ¿verdad? Qué feo. No, mi hermana, sí, Dios preserva nuestra región con esta agua. Que si nos vamos a inundar, que nos inundemos. De entrada Dios ya prometió que no va a destruir el mundo con agua, con el hermoso arco iris. Hace una semana estábamos a campo abierto, vimos el arco iris. Y el que nos dijo fue Alejandro, que nos señaló el arco iris. Dios fiel a su pacto. Entonces vamos a pedirle que Dios que llueva, hermanos. Pero aquí, hermanos, 40 días y 40 noches, no era con la intención de regar las plantas, de mantener la creación vegetal, no, era para destruir al mundo, esa agua. Pero hermanos, por ahora algo muy importante y la lección principal que nos deja estos versículos que hoy hemos visto es el valor de la justicia, que nosotros debemos actuar en justicia también. Escuchaba a un hermano, me hablaba de otra iglesia, de un hermano, así lo hizo, que trabajaba en una dependencia donde le pidió que por favor le ayudara con unos trámites. ¿Qué espera usted de un hermano justo en esta situación? Pues que le ayude, ¿verdad? Pues sí le ayudó, pero le cobró como lo hace cualquier otra persona. Dame dinero. Tuve que, pues que tengo que ir a varias oficinas, y dice, se portó igual que un incrédulo, porque era su trabajo. O sea, lo que iba a hacer era su trabajo. Pero lo vio haciendo mal su trabajo, pidiendo dinero para hacer los trámites que eran parte de su labor. Por eso la importancia, hermanos, que aunque vivamos en medio de un mundo lleno de injusticia y corrupción, Dios ahora nos dice, como le dijo a Noé, tú eres el único hombre justo. Si es en tu caso, si tú eres el único hombre justo, hermano, y que Dios te ha visto en esta generación y que es por su gracia, como la dio a Noé, Dios te va a salvar, Dios va a preservarte. Y no solo a ti, si Dios tiene misericordia de tu esposo, de tu mujer y tus hijos, lo va a hacer. Y hasta tus nueras también. Gracias a Dios estuvimos en la convención, nos permitió estar ahí en la convención de femenil. Y las nueras de la hermana Cordero, hermanos. ¿Cuántas son, Janet? ¿3 o 4? 4 nueras. Los hijos en su labor, ellos tienen su labor en el campo, sus trabajos. Pero ellas, hermanos, es un ejemplo de mujeres. Y así como salvó a las nueras de nuestra hermana Cordero, Ofelia, yo no conocía su nombre, se llama Ofelia, la conocía por nada más por la hermana Cordero. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Así, hermanos, si tú trabajas en justicia hacia Dios, Dios es justo. Y puede ser que nos preguntemos, Señor, pero ¿por qué será que mi marido no se convierte? Señor, ¿por qué será que mi mujer no se convierte?
Señor, ¿por qué será que mis hijos andan perdidos? ¿Eres justo ante Dios? Si confiamos en el Señor, si Él nos da la fe y la gracia que Dios dio a Noé, hermanos, hoy por medio de Cristo y su Espíritu, debemos vivir en justicia. Y si la misericordia y soberana voluntad de Dios, tu familia y mi familia puede alcanzar la salvación por medio de Cristo. Hoy en día, hermanos, el evangelio es una moda, Tenga mucho cuidado, es una moda, pero no lo es, no es una moda. Hoy toda la gente oye música cristiana. Yo hasta allá en la radio ya ponen música cristiana. Creyentes e incrédulos les gusta escuchar la música de Marcus Witt y las ponen en la radio, hermano. Y no estoy criticando, no es crítica a Marcus Witt. No. Lo que estoy señalando es que para la gente oír música cristiana es una especie de terapia mental para el estrés de la vida. Le gusta la música de Jesús Adrián Romero, de Danilo Montero y toda esa música evangélica que lo único que hace, hermano, es hacerlo sentir bien en sus sentidos. Se motivan con esa música que solo habla de sus sentimientos. Ay, cansado del camino, cansado, ahí voy. Ese no es el evangelio. Tenemos que saber qué estamos escuchando. Pero habla nada más del sentimiento del hombre. Escuchen esas músicas y habla al hombre nada más de cómo se siente. Cuando se debe glorificar a Cristo, de su redención, de su creación, de su resurrección, de su exaltación. Esos son los cantos que debemos escuchar. Pero ¿sabe qué? Toda esta gente que escucha esta música, hermanos, les falta algo. Es nacer de nuevo. Tener un verdadero arrepentimiento. Y va a esas iglesias y las llenan, pero no hay un hombre nuevo, no hay una mujer nueva en esos lugares. Se les predica, ¿sí?, lo que quieren escuchar. No hay predicación que hable de arrepentimiento, de que estamos condenados a la muerte eterna. Hermanos, un arrepentimiento sincero es dejar nuestra vida anterior. Cambiar nuestra vida en todos los aspectos. Y cuando muramos, a nosotros mismos, olvídese, no la muerte física, cuando muera usted, a sus deseos, a sus propósitos, a sus pensamientos, a lo que yo quiero mover, estar controlando, hermano. Cuando muramos a esos y seamos revestidos de Cristo, el Señor Jesucristo te dirá: solo a ti he visto justo en esta generación. ¿No le gustaría escuchar eso? A usted en lo personal, a cada uno por nombre personal. Solo a ti, mujer, te he visto justo. Solo a ti, joven, te he visto justo. Solo a ti, señorita, te he visto justo. Solo en ustedes he visto la justicia perfecta de mi Hijo Jesucristo, que es mi Hijo amado. Y que el Señor les diga y nos diga: al ver la justicia, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Bendito Señor, te alabamos.
por tu palabra. Tu palabra que es Cristo. Gracias, Señor, porque en Él encontramos la vida eterna. Gracias, Señor, porque aún tú permaneces misericordioso y paciente para que podamos venir el día de hoy a escuchar tu palabra y podamos arrepentirnos de nuestra maldad. Quédate con tu pueblo, Señor. Bendícenos con tu misericordia y con tu Espíritu Santo. Te pido todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.